Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web financiera en lengua española de información al segundo durante toda la semana, fines de semana incluidos. Y hoy estamos pues en el tradicional vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Otra semana apasionante en los mercados y donde ha pasado pues cosas que no teníamos nadie previstas para variar, para no perder la costumbre. El mercado pues sigue dando curas de humildad a todo el mundo, demostrando que hace lo que quiere y que no es tan previsible como parece, ¿no? Bueno, la semana por mi parte pues con muchísimo trabajo, con esto de las elecciones, los clientes, las ICAs, todo el lío. Pero bueno, bien, mucho trabajo, pero bastante interesante todo. En casa pues se van calmando un poco las cosas, todos seguimos con mucho cuidado porque después de lo de mi madre pues ya hemos visto de lo que es capaz el virus este de cerca y preferimos andarnos con todo el cuidado del mundo, ¿no? Bueno, y pues poco a poco vamos haciéndonos el ánimo. Yo con mis series y mi fútbol, les voy a recomendar una que me cepillé el fin de semana pasado entera, no sé si eran 7 8 capítulos, y se me ha olvidado el nombre, ¿dónde tengo yo la cabeza? Creo que se llamaba algo así como Gambito de Dama. Es una serie sobre una jugadora de ajedrez que está en Netflix, no tiene pérdida porque está ahí entre los destacados. Y muy interesante, a mí me gustó mucho porque además es que a mí me encanta el ajedrez. Yo de joven jugaba estaba federado y jugaba en las ligas que había entonces, categorías bastante inferiores, ¿eh? Y, y yo me aficioné muchísimo cuando, bueno, ya estaba aficionado, ¿no? Pero ahí fue donde ya fue el remate. Jugué una simultánea. Yo trabajaba entonces en el banco, era muy joven y vino a jugar una simultánea al club de ajedrez donde yo trabajaba en el banco entonces, pues el que en aquella época era campeón del mundo, que era Karpov, el ruso Karpov. Y bueno, la simultánea le duré unos pocos movimientos, me borró del mapa muy rápidamente, pero bueno, la ilusión que me hizo es lo que me animó, ¿no? Luego me firmó un autógrafo y aún lo tengo, lo conservo con mucho cariño y lo tengo puesto en mi despacho. Me firmó un póster por detrás. Y bueno, pues me gusta mucho el ajedrez y esa serie pues me gustó muchísimo. A los que no les gusta el ajedrez, pues también seguramente les gustará porque está muy bien. Tiene una trama muy interesante sobre la vida de una supuesta ajedrecista. No existió realmente, pero bueno, lo que es estas personas que tienen tanta inteligencia y a lo mejor por otro lado pues les sale algún desequilibrio. Muy interesante. Y bueno, pues nada, pues si les parece vamos a empezar. Recordarles que en la web, un poquito de propaganda rápida, recordarles que en la web tienen una sección, porque es una pena, porque hacemos un esfuerzo muy grande. Yo creo que en habla hispana somos la web que más información al minuto pone, siempre encima de todo. Pero a veces nos da la sensación que solo se lee lo que está en portada, cuando aquí a la izquierda aparecen cosas muy importantes también, pero claro, no podemos poner todo lo que ponemos en portada, porque estamos hablando de que actualizamos al día de media bastante más de ciento y pico actualizaciones todos los días. Entonces, tienen aquí una pestaña que se puso para ello, que es la sección al segundo, que si pinchan ahí, teniendo en cuenta que ahora tenemos un servidor rapidísimo ya desde hace tiempo, desde los hackeos que tuvimos hace tiempo y demás, pues que pinchando ahí en la sección del segundo van bajando con el cursor y como el servidor es muy rápido va cargando todas las noticias a toda velocidad y entonces pues si han estado fuera de mercado pues han estado trabajando 5 6 4 horas 3 pues basta con meterse aquí o en el móvil o donde quieran, le dan rápidamente al cursor para abajo y le va saliendo la entradilla y el título de todas las noticias que hemos puesto y si hay algo que les interesa pues ya pinchan, pero con esta sección de al segundo pues pueden repasar muy rápidamente toda la actualidad del día porque pocas cosas se nos escapan, al menos las cosas importantes. Primer, segundo nivel, mejor no ponemos cosas un tanto insignificantes, pero aquí seguro que se ponen al día de todo lo que está pasando en la jornada. Hacemos
un gran esfuerzo para que sea así cada día. Así que sección al segundo. Y luego, pues nada, pues recordarles que pinchando en este enlace, pues tienen las dos SICAF que tenemos en la casa. Esta la lleva, es una SICAF de bolsa, que la lleva otro compañero, que es muy bueno en lo suyo, y esta es la que asesoro yo personalmente, Ploversia Multimercados Equilibrada SICAF, que está a su disposición. Es mi proyecto de vida y bueno, esto y otras cosas más, y tengo mucha ilusión en sacarla adelante. También, bueno, una de las cosas que más creo que habría que destacar de este primer año, hemos hecho el primer año ahora a finales de mes, empezamos a finales de octubre del año pasado, pues una de las cosas que yo me gustaría destacar es que la SICAF tiene a cierre de octubre una volatilidad del 5,37%, teniendo en cuenta que hemos estado en uno de los años más locos, más salvajes, más volátiles y más brutalmente difíciles de la historia de la bolsa, ¿no? Yo creo que esa volatilidad del 5,37% pues demuestra que somos un vehículo pues tranquilo, donde intentamos evitar a toda costa los sustos y los drawdown y pues vamos buscando mercados más tranquilos para dar buenos empujones a la rentabilidad. Yo creo que es una de nuestras señas de identidad. También recordar que ya tenemos algunos casos y estoy encantado con ello, que desde nuestra EAF, Gloversia Capital, inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el número 168, aquí no hay chiringuitos ni historias de estas, todo legal, pues también podemos asesorar su SICAF. Si usted tiene una SICAF o tiene una cartera grande, pues también nosotros hacemos eso. No podemos asesorar carteras pequeñas porque no nos da la vida, ¿no? Somos pequeños y no podemos abarcar tanto, pero sí carteras grandes y SICAFs, ya tenemos alguno que otro por ahí, se pone en contacto con nosotros y le podemos asesorar en su propia SICAF sin necesidad de que esté metido en la nuestra, por supuesto. Bueno, tras este poquito de propaganda, pues si les parece vamos a ponernos los trastos. Empezamos a grabar hoy sábado 7 de noviembre, 8:43, 49 de la mañana. Nos vamos al panel de trabajo, nos ponemos el mono y a trabajar. Al cierre de ayer, pues al final fue una jornada de poca sustancia, con el SP500 bajando 0,11%, el Nasdaq bajando 0,01%. No tuvo la cosa demasiada chicha. Y si nos vamos al panel de lo que pasa en los mercados oscuros o dark pool, ya saben que a mí es pues es un indicador que me gusta mucho seguir para ver. Insisto, siempre lo digo, hay que manejarlo con prudencia, no es un indicador fácil de interpretar, puede llevarnos a error si uno no tiene experiencia pues leyéndolo, pero sí que ayuda mucho, en momentos clave dice muchas cosas, pero tampoco exageren con la interpretación de esto porque les puede inducir a error, no es fácil, ¿no? Ya saben que este es un indicador que lo que muestra es, en la línea azul, cuando el mercado tiene mucho volumen vendedor, se va a esta zona de por debajo, esto significa que la mano fuerte está vendiendo intensamente. Entonces, claro, cuando tenemos subidas como esta y el volumen vendedor es máximo, como vemos aquí, pues esto es una divergencia grave que nos indica que nos atemos a la silla porque nos vamos a caer de un momento a otro. Cuando llega este pico de aquí y nos vemos que el volumen vendedor pues está en uno de los niveles más bajos de los últimos años, pues esto nos dice alarma roja, ¿no? ¿Y qué pasa con esta subida de ahora? Que es la primera respuesta que tenemos que intentar dar en el vídeo de hoy. Bueno, ¿y esto por qué no tiene miedo? ¿Por qué? Vamos a ir al grano ya desde el principio. ¿Por qué no tiene miedo? ¿Por qué no hace caso de este peor escenario posible de elecciones que ha salido? Contra todo pronóstico. Una vez más el mercado nos ha vuelto a sorprender. Hay que ser humilde y reconocerlo. Pues yo afortunadamente la SICAV no hice caso, no tomé ninguna medida de precaución, un poco más bajo, un poco más infraponderado de renta variable en todo caso de lo que me decía el modelo, pero no mucho más, no tomé ninguna cobertura de nada, un poco pensando en aquello que siempre decía de
que este mercado no está para operar por fundamentales y miremos los gráficos y tira para adelante, ¿no? Bueno, pues en esta subida, bueno, pues no tenemos el apoyo del dinero, no es una subida para que repiquen las campanas, no tenemos esto sí es una vuelta del mercado de ojo que esto se va para arriba en serio. Esto sí, esto no. Esto no nos está diciendo el volumen del mercado oscuro de que nos vamos para arriba con todas las de la ley, pero tampoco están montándose las divergencias que se montaron en este pico y en este. No se están montando esas divergencias, ni fu ni fa. Pues vale, pues ahí estamos, ahí estamos. Entonces, pues ¿cómo hay que tomarse esto? Pues yo diría que no sabemos. Pues que hay que esperar a ver. Da la sensación de que la mano fuerte pues está, que no lo tiene muy claro del todo, que no vende, que no compra del todo. Aunque luego sí que veremos que ha habido entradas en bolsa. Está complicado, ya les anticipo, y hay incluso informaciones contradictorias. Pero bueno, da la sensación pues que están ahí a la espera y esto es bueno y malo. Malo pues porque aunque no hay divergencia como hubo con este pico y con este pico clarísima, tampoco hay apoyo y bueno, pues da una cierta endeblez a toda esta subida que hemos tenido. Es un poco endeble, ¿no? Pero por otro lado, nos dice que como tampoco están vendiendo, pues esa fortuna que hay en cash, si empezara a decantarse por entrar en bolsa, ahora que ha pasado el tema de las elecciones y tal, pues podría tener mucho potencial. Una cosa que es muy interesante y muy favorable, y este indicador es mucho más complicado, el GEX, este es más complicado aún. Dicho muy sencillamente, esto ya como dijimos la última vez de la exposición a la gama y tal, bueno, es muy complicado explicar esto, pero digamos que cuando esto está muy arriba, la mano fuerte tiene miedo y se cubre. Y cuando esto está muy abajo, no tiene ningún miedo, no tiene ningún miedo y normalmente el mercado acaba por tirar arriba. Como ven, los grandes tirones vienen con este indicador por abajo. Y bueno, y es una buena noticia que en el último día ha habido un cambio muy significativo, solo en el último día, donde digamos que esa exposición a la gama, bueno, es que si no vamos a montar un lío, digamos las coberturas son mucho más bajas. Esto es una buena señal, hilando muy fino, muy fino. Como también es una buena señal, hilando muy fino, y estoy invadiendo alguna de las claves, pero prefiero, me he dado cuenta que es mejor ir un poco más con el hilo conductor, aunque vaya invadiendo claves, y luego las claves me las paso más rápido, pero es que así les llevo por un hilo conductor donde me es más fácil explicar un poco la cosa. Pues miren lo que pasó, tras toda la semana con saldos netos vendedores en las órdenes MOC de la web Market Camaleón en inglés, ayer, justo el día en que no hubo subidas, pues el saldo fue al revés. 1.500 millones de dólares a la compra, 229,2 millones a la venta, que es una cifra bajísima y totalmente anormal. No se ve casi nunca cifras tan bajas en un día, o sea que fue un día donde la mano fuerte esta vez sí que acumuló, esperó a una mayor calma las bajadas que hubo durante el día, hubo momentos en la jornada donde sí que hubo bajadas y tal, aunque estas son órdenes al cierre, pero no dejan de ser un reflejo de lo que ha pasado en el día. Entonces, bueno, ahí hay indicios de que las cosas se podrían estar moviendo. ¿De acuerdo? Así que interesante. Interesante el final de la semana, pero no tenemos un diagnóstico exacto de que la mano fuerte esté en esta subida, pues decantándose claramente ni a un lado ni al otro. Pero sí que hay unos indicios al final de la semana, como mínimo, interesantes. Si les parece, vamos a ir también al grano. Bueno, primero vamos a hablar de, ahora seguimos, del sistema semanal, este sencillito que ponemos aquí de ejemplo. Y pasamos a seguir avanzando en esta explicación de la gran incógnita de esta semana, que es por qué el mercado no se lo ha tomado mal a pesar de salir el peor escenario en bolsa. Lo acaban de ver en los indicadores alternativos. Lo que pasó ayer, ¿no? Bueno, no es que se hayan quedado apasionados con lo que ha pasado, pero no están tampoco demasiado preocupados a pesar de lo que pudiera parecer. Bueno, nuestro sistema es sencillo. Ya saben que la señal de compra la da cuando tenemos 2 días consecutivos con el parabólico activado en señal de compra
y a continuación se rompe el máximo de las dos velas que han dado la señal de compra. Bueno, pues a cierre de ayer tendríamos señal de compra activada, ya saben que estábamos fuera de mercado en la semana anterior, estábamos fuera, y ahora pues nos ha dado señal de compra. ¿Dónde se activaría la señal de compra en este sencillísimo sistema? Pues si la semana que viene se rompe dando un poco de filtro el, el máximo de la vela, de las dos velas, que diga. Entonces, el máximo sería 3.525. ¿Cuál es el problema? Que si le ponemos un poco de filtro, nos encontramos con que estamos encima de una resistencia muy importante. Por lo cual, como ya saben, este sistema que es sencillísimo, lo pongo solo como ejemplo, pero ya verán cómo con el paso de los años va a ganar sin hacer grandes cosas y sin molestarse mucho. Va a ganar, espero que sí, ¿no? Nunca se sabe con estas cosas, pero normalmente sí lo hace. Lo único que vamos buscando es la gran tendencia. Aquí no vamos buscando movimientos menores. ¿Se puede entrar ahí así? Pues no. No, porque tenemos una zona de resistencia muy clara. Entonces la señal de compra completa sería que se active esto, que se rompa al máximo y que rompa la resistencia. Si rompe la resistencia, pues ahí ya sí que sería señal de compra activada. Mientras no rompa esa resistencia, con una cierta claridad, pues un par de días, o que se vea la cosa clara, no lo consideraríamos señal de compra activada. ¿De acuerdo? Esto sería la señal. ¿Cuál podría ser el objetivo de una señal de este tipo? Pues 3.900 podría ser el objetivo, porque no tiene nada por arriba. Y el stop loss, pues ya lo veríamos en su momento. Si salta la señal, pues dónde es el lugar más conveniente para ponerlo. Pero en principio, pues eso sería un poco la idea de este sistema semanal sencillito para ver un poco que tampoco hay que complicarse mucho la vida, pero hay que meter el tema de la lectura de mercado en todas nuestras lecturas, porque si no perdemos ahí un valor. Si uno pone un sistema automático, el sistema automático da tranquilidad y tiene sus ventajas, pero tiene el inconveniente de que no sabe que esto está aquí, o de que no sabe cuándo cayó, de que ahí hay un nivel de soporte importante. O te puede dar señal de compra, señal de venta, por ejemplo, aquí, cuando tú sabes por discrecional que ahí no es un buen lugar, que te tienes que asegurar, porque ahí está la media de 200 y lo normal es que rebote una y otra vez. Entonces, bueno, pues esto es lo bueno de darle ese toque discrecional de lectura de mercado, y como vemos, pues tampoco hay que matarse ni hacer ahí una cosa increíble. Bueno, volvamos al hilo conductor, lo que les estaba diciendo. ¿Por qué mercado no tiene miedo? Es que es mejor que vayamos al grano y que resolvamos la gran incógnita que todos tenemos en la cabeza. Bien, es muy bonito a toro pasado ahora encontrar explicaciones, pero no nos queda otra que hacer que buscar explicaciones a toro pasado, porque todo el mundo se equivocó, incluido un servidor, cuando pensábamos que con este escenario pues íbamos a sufrir, porque era el escenario peor posible, y en el año 2000 ante un escenario parecido pues la bolsa lo pasó muy mal. Bueno, pues esta vez el mercado, que hace lo que le da la gana, pues ha hecho todo lo contrario y está tranquilo. Bueno, pues vamos a intentar, aunque sea todo lo pasado, intentar comprender qué es lo que pasa aquí. Acabamos de poner un artículo en portada, este de aquí, la volatilidad. La volatilidad, el mercado se tranquiliza, pero apunta a un nuevo pico en enero. Vamos a ver, porque aquí, este es un artículo de agencia, pero lo he visto bastante interesante y creo que este tipo de cosas es mejor que lo busquemos en analistas independientes serios, y teniendo en cuenta que son cosas que no son fáciles de entender y que buscar explicaciones alternativas. Bueno, lo que dice el artículo es claramente, no lo digo yo, lo dicen April Joyner, David Gregorio de la agencia Reuters. Cierto que he puesto Reuters, luego lo tengo que poner. Los inversores están cada vez menos preocupados por los enormes giros en las acciones de Estados Unidos ahora que ha pasado el día de las elecciones. Pues es lo que hay, está confirmado, el mercado tiene mucho menos miedo. Se lo ha tomado bien. Lo que hay que intentar es comprender ahora por qué se lo está tomando bien, pues para poder tomar las decisiones que haya que tomar, siempre teniendo en cuenta que no es mercado para operar por fundamentales. Bueno, el índice de volatilidad VIX
Cayó el viernes por quinto día consecutivo para terminar en 24,86. No solo el mercado no tiene miedo, no solo el mercado no tiene miedo, sino que es que el VIX se ha pegado un batacazo tremendo. Vamos a irnos a la página de investing.com. Se me sale de marco y no se ve el logo, ver la página de investing.com. Y vamos a ver, pues aquí tenemos al VIX. Ayer bajó el 9,86% hasta 24,86, pero lo que más me interesa es esto. Miren el gráfico. Es que el día 28, es decir, el miércoles pasado, la semana anterior a las elecciones, estaba a 40. Estaba a 40, que era el nivel más alto en mucho tiempo. Teniendo en cuenta que una bolsa se considera volátil por encima de 20. O sea que en 40 era una locura. Bueno, pues este día ya iba bajando, pero poquita cosa, muy poquita cosa, y aquí llegan las elecciones. Y miren lo que ha pasado. Entonces, pues hay que reconocer, aquí se equivoca todo el mundo. Todo el mundo pensaba que ese era el escenario más peligroso. Bueno, pues no ha sucedido el escenario más peligroso. El mercado se lo ha tomado bien y el VIX se ha desplomado. Pero es que se ha desplomado a niveles de casi regularización. Está muy poco ya por encima de 20. Si sigue bajando a esta velocidad, el momento que se meta por debajo de 20, ya no es una bolsa volátil. ¿Que es sorprendente? Sí. Pero ¿cuántas cosas no ha habido sorprendentes este año? Si es que yo creo que este año es el récord de todas las cosas, ¿no? De todas las sorpresas y de todas las cosas imprevistas y de todo lo que nunca se suponía que podía pasar. Siempre estamos en eventos, ya lo hemos dicho muchas veces, de sigma altísima, ¿no? Y todos son eventos de cola. Y como dice McElligott, de cola izquierda y derecha, porque hasta ahora lo normal era ver eventos de cola izquierda en la bolsa, pero es que ahora también vemos eventos de cola derecha, es decir, de subidas inesperadas. Bueno, pues el mercado se ha tranquilizado y el VIX se ha desplomado y está muy cerca, en 20, de ya ser una bolsa normal y dejar de ser una bolsa volátil. Pues primera explicación. Y primera explicación a las subidas que hemos tenido en la semana. Mucha gente, por no decir la mayoría, pensaban que iba a haber mucha volatilidad después de las elecciones. ¿Se acuerdan cuando Interactive Broker, por ejemplo, subió los márgenes a todos sus clientes porque se esperaba una volatilidad tremenda antes y después de las elecciones? Mucha gente lo pensaba. Entonces, el nivel de coberturas era impresionante. Bueno, impresionante tampoco, pero digamos que muy alto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ver cuál era el nivel de coberturas? Pues para eso está el índice Skew. Sigo en la página de investing.com, como se ve. Para un nivel muy alto de coberturas hasta el día de las elecciones. Hasta el día de las elecciones las coberturas fueron subiendo. Este es un índice que mide las opciones put muy fuera de dinero en las que se meten las manos fuertes para cubrirse de riesgo de cola, es decir, de eventos que pueden generar caídas de la bolsa mayores al 20%, por decirlo muy claramente, o de más de dos o tres desviaciones estándar como poco. Entonces, como ven, a partir del 1 de octubre fueron subiendo las coberturas de este tipo de eventos y justo el día de las elecciones pues estábamos en el nivel más alto desde primeros de septiembre. Y a partir de ahí se ve muy claramente cómo se han cerrado las coberturas. Bueno, pues aquí tienen la principal fuente de subida de esta semana. El cierre de coberturas cortas. Las coberturas que usaban las manos fuertes eran muy sencillas. Comprar puts o vender futuros. Ponerse cortos de futuros para compensar la cartera que tenían. Ya está. Se han cerrado las coberturas al darse cuenta que no pasaba nada, a pesar de que el escenario de las elecciones pues era el peor escenario posible. Y ahora se han cerrado las coberturas. Toda esta semana, como se ve aquí muy simple en este índice Skew, que para eso sirve, pues ha sido una semana de cierre de coberturas, o lo que es lo mismo, cierre de cortos. Luego el cierre masivo de cortos, que no lo vamos a ver en las posiciones abiertas de los hedge funds, ahí no se va a ver. Eran cortos de los grandes fondos, eran cortos de los pequeños fondos, eran cortos de los inversores normales, que no son hedge funds ni grandes especuladores ni nada de todo eso. Había mucha gente cubierta. Yo hablé con muchos compañeros, asesores y otros gestores y tal que me lo decían. No, yo tomo futuros cortos el día antes de las elecciones porque no me fío, no pueda pasar algo. Yo decidí al final pues no hacer nada.
siempre un poco con el lema ese, ¿no? De al final igual pasa todo lo contrario de lo que estás esperando para variar. A mí no se me iba de la cabeza la metedura de pata de las elecciones de Hillary Clinton, ¿no? Que ahí eso me pilló totalmente por sorpresa la reacción. Yo ya espero cualquier cosa menos la normalidad, francamente, ¿eh? Porque esto es para morirse. Entonces, bueno, pues estos cierres de cortos de determinados agentes muy importantes del mercado, pues son los que han generado esto, ¿no? Vale, sigamos con los artículos. Al final, el mercado, que siempre tiene razón, ha decidido esto. Los inversores están cómodos con esta configuración política. Ya está. Pues es lo que ha decidido el mercado y no hay que buscarle explicaciones a posteriori. Pues es lo que se ha decidido y ya está, ya arreglado. ¿Qué pasa? Pues varios analistas del mercado han dicho que Wall Street espera que un Congreso dividido permita que la mayoría republicana del Senado bloquee las medidas para aumentar los impuestos o ampliar la cobertura de la atención médica si el demócrata Joe Biden llega a la presidencia. Y yo añadiría que también el mercado se ha tranquilizado porque espera que con eso también no se llegue a mayores regulaciones en determinados sectores como el financiero. Yo no estoy diciendo que esto esté ni bien ni mal, que llevo una semanita que todo el mundo me dice que si yo tomo partido por uno y por otro. Estoy intentando mantener la neutralidad más exquisita y en el vídeo de hoy lo voy a seguir intentando. Yo digo lo que dice el mercado, no lo que yo pienso. Yo no pienso nada, ya está, no pienso, arreglado. El demócrata Joe Biden llegaba a la presidencia, pues el mercado tenía miedo a la regulación, a la subida de impuestos y a determinadas cosas en el sector sanitario que no gustaban a las farmacéuticas de Estados Unidos. Ahora piensan que con el control del Senado por parte de los republicanos todo esto se va a impedir. Pero, aunque aquí no lo pone en este artículo y seguimos con las explicaciones de por qué el mercado se lo ha tomado así, no era fácil verlo antes, pero es lo que hay y así se lo ha tomado, pues dicen ahora los grandes operadores que lo que tienen es el mejor de los dos mundos. Kolanovic, de JP Morgan, ayer publicó una nota extensísima, y estamos hablando de uno de los analistas más famosos que existen. Pues Kolanovic ayer publicó una nota extensa en la cual decía que este es el mejor de los dos mundos, lo bueno de los demócratas y lo malo y lo bueno de los republicanos. ¿Qué es lo bueno de los republicanos para el mercado? Estoy hablando, no que sea lo mejor para la economía, ni para el mundo, ni lo que yo piense, por favor, que quede claro esto. Estoy intentando analizar de una manera fría y neutral. ¿Qué es lo mejor de los mundos para el mercado de los republicanos? Que no suben impuestos, que no se metían con las farmacéuticas y que no iban a poner más regulaciones en determinados sectores como el financiero o como el tecnológico, donde los habituales abusos de mercado de la tecnología, pues si está el Congreso dividido, pues es más difícil que se tome legislación, aunque aquí hay que decir que respecto a los abusos de la tecnología, yo no sé si el mercado no está exagerando un poco interpretando que esto significa que no se van a tomar medidas, porque hay que recordar que los republicanos en muchas ocasiones también han protestado de los abusos de monopolio de la tecnología, y el propio Trump en muchas ocasiones se ha enfrentado abiertamente por ese tema con muchas tecnológicas. O sea que este tema yo no lo tengo tan claro que aquí el mercado esté o los operadores estén acertando un poco de que esto es un mundo feliz ahora para la tecnología. O a lo mejor el mercado, pues lo que está interpretando no es tanto que este es un mundo feliz para la tecnología, sino todo sigue igual, Congreso dividido, da lo mismo que el presidente sea republicano que demócrata, porque poco puede hacer, pero van a seguir subiendo los mismos de antes. Pues puede ser que sea eso. Pero sigamos con el hilo conductor. Miren, aquí a la derecha tienen lo que dijo Kolanovic ayer, de que este era el mejor escenario para las bolsas. Pueden pinchar ahí luego y lo ven. A ver si consigo explicar lo que más me interesaba en este vídeo, que es qué porras ha pasado aquí, aunque no era fácil verlo a priori. Tenemos entonces claro que el mercado se lo ha tomado bien y que el mercado piensa que tiene lo mejor de los dos mundos. ¿Qué es lo bueno del mundo demócrata? Pues lo bueno del mundo demócrata, y no es una cosa pequeña precisamente, es un presidente con mayor previsibilidad, porque Trump en su forma de ser como persona pues era más imprevisible, más visceral,
es de suponer que este presidente será más a la vieja usanza, con más tranquilidad. Kolanovic decía, se acabaron los tweets que movían mercado brutalmente, ¿no? Bueno, pues decía un poco como anécdota. Pero ¿qué es lo bueno del mundo demócrata? Que Biden, el mercado piensa que va a guerrear menos con las guerras comerciales con China. No que Biden vaya a ser blando con China, porque eso no lo piensa el mercado. Realmente la línea dura con China parece asegurada, pero que no es demasiado favorable a esos aranceles, con lo cual con el tiempo puede ser que la guerra comercial con China baje algún grado. Eso es muy bueno para el mercado, que les voy a decir del daño que ha hecho, del gran daño que ha hecho al mercado la guerra comercial con China. Y también lo bueno del mundo demócrata para el mercado es que se va a firmar la paz con Europa. Trump aceleró mucho las fricciones con Europa, fomentó el Brexit, le dijo a otros países que se fueran, y Biden va por la línea contraria. Como dijo en los últimos discursos de su campaña, más bien iba por la línea de llegar a una paz nueva con Europa, volver a fortalecer la alianza y enfocar el tema de China un poco aliados con Europa. Entonces, el mercado entiende eso, que se queda con lo mejor de los dos mundos. Que ambos partidos tienen cosas muy feas y muy graves y muy cosas, no sé, por supuesto, pero no estamos analizando eso ahora. Nosotros no analizamos política económica y lo que piensa el mercado. No lo que sea mejor para el mundo ni para el universo. Entonces, que tampoco sé qué es, que coste, o sea, ni tampoco es algo en lo que esté obsesionado ahora precisamente, ¿no? Solo intento ver qué pasa con nuestras inversiones. Bueno, con nuestras inversiones pasa esto. Bien, aclarado este punto, que los cierres de coberturas al ver que no pasaba nada ha provocado que al final todo se tranquilizara, que el mercado piensa que no es una configuración mala. Incluso si Trump hubiera sido el presidente y no Biden, creo que hubieran pensado lo mismo, porque al final la clave de la cuestión está en que el Congreso esté dividido, en que ninguno de los dos partidos pueda tomar legislación extrema de nada. Al final el mercado, si se fijan, el mensaje que nos está dando el mercado es: no me fío ni un pelo de los políticos, ya somos dos. Ay, he dado una opinión personal, perdón. 60 correos machacándome. Los que no se pueden imaginar, ¿eh? La presión que tiene uno con este trabajo, madre mía de Dios. Es que no se pueden imaginar. Tengo unas ganas que pase esto y volvamos a temas más normalitos para dejarnos de polémicas. Bueno, pues eso, ¿vale? Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Que si el mercado está valorando el tema del Congreso dividido y todo eso, miren lo que pone a continuación. Esto es muy importante, ¿eh? Aunque las acciones, creo que está citando a un analista, no sé qué analista, Christopher Murphy, de esta firma, Susquehanna, es una firma bastante conocida. Bueno, cita el artículo, muy importante. Aunque las acciones de Estados Unidos no parecían muy inquietas por esas elecciones el viernes, y no lo parecen, bueno, se me ha olvidado decir una cosa, perdón, para tener la explicación de lo que más me interesaba en este vídeo cerrada. Trump ha presentado impugnaciones, parece garantizado que no se va a tener presidente. Está claro que con los conteos actuales Biden ganaría, salvo sorpresas muy grandes en los últimos votos que quedan por contar y que parece que se va a tardar muchos días aún. Habría que hablar largo y tendido sobre el sistema tan anticuado y un poquito ridiculillo que tiene Estados Unidos. Parece mentira que la democracia avanzada más importante del mundo y de las más antiguas del mundo, pues que tengan ese sistema electoral que tienen, por favor, si es que parece de la Edad Media. Es que las elecciones fueron el martes y aún están contando votos. Y lo que te rondaré Morena, porque ahora Georgia ha dicho que los tiene que recontar otra vez porque no lo tiene muy claro, no se haya equivocado, que la cosa está muy justa. Entonces tendremos que esperar bastantes días aún para que se terminen los conteos, pero ahora, tal y como están los conteos, daría una victoria a Biden más o menos clara, entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta que no se ha cerrado nada. Entonces, Trump ha impugnado. Y ese era el escenario que a priori todo el mundo decía que era el más temido. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Trump está impugnando, es lo que se temía. Pues lo que dicen las crónicas no es lo que pone ahí, me lo he leído todo absolutamente, les he puesto en la web comentarios de más de 30 analistas todos los días para que vieran un poco lo que se pensaba, pues que no se toman en serio la impugnación de Trump, así de claro.
Yo no digo que tengan razón o que, no que tenga razón o que no, o que los analistas tengan razón o que no, yo solo digo los hechos. Y los hechos son que el mercado no se está tomando en serio las impugnaciones de Trump. ¿Por qué? Pues porque para que le dé la vuelta, él está reclamando, su equipo legal está reclamando en varios estados, esto ya no es como lo de Florida, que solo dependía de un estado, año 2000, que el que ganaba ese estado lo ganaba todo. Ahora estamos hablando de varios estados. Trump tendría que revertir el resultado electoral en varios estados. Es muy difícil que eso suceda. Él alega que hay un fraude electoral. Evidentemente, si él demostrara que ese fraude electoral existe, tendríamos un escándalo de tales dimensiones que la crisis política que se abriría en Estados Unidos sería muy grave y habría que volver a reanalizar todo, porque ahí seguramente sí que podríamos estar hablando de cosas muy peligrosas respecto al mercado, pero no parece nada fácil probar eso. En principio le han denegado ya varias de las demandas que ha puesto en varios de los estados para parar de contar votos y otras cosas, y lo que el mercado entiende es que eso pues no tiene visos de prosperar, con razón o sin ella, pero es lo que el mercado piensa ahora mismo. Entonces el mercado lo único que piensa es, bueno, pues vamos a tener que esperar hasta el mes de diciembre para tener el presidente definitivo. Todo parece indicar que será finalmente el candidato demócrata Biden, y lo único que hago, pues espero, ya está. Tampoco es tan grave porque estas impugnaciones no me parece que vayan a provocar esa crisis política, porque son bastante difíciles. Dicen los medios de comunicación, no yo, dicen los medios de comunicación que Washington Post, New York Times, CNN, me lo he leído todo esta mañana, todos, incluso Fox, dicen que dentro del equipo de Trump hay una división clara. A unos asesores le están recomendando que dé la derrota porque esto es un berenjenal de mucho cuidado, pero otra parte de sus asesores le están diciendo que siga y que intente agotar las vías legales de reclamación para ver lo que pasa. Pero hay una cierta división ya dentro del Partido Republicano. Esa cierta división, el mercado entiende que en un determinado momento, si se viera que las reclamaciones no prosperan, podrían forzar ese sector del Partido Republicano a Trump a que cediera, y bueno, pues él se iría seguramente diciendo que le han robado las elecciones, y así seguiría pues durante años, me imagino, porque no, él ha dicho que no se quiere además retirar de la política. Pero bueno, es lo que hay y estos son los hechos. Bien, creo que ahora sí que ya hemos desbrozado un poco lo más importante de esta semana, que es por qué el mercado no se ha tomado mal todo lo que ha pasado. Y además, insisto, es que aunque ganara las reclamaciones Trump, siempre que no se montara un escándalo político y que fuera porque los votos se han contado mal, o Dios sabe qué, es que al mercado tampoco le supondría ninguna tragedia que en lugar de Biden fuera Trump. No tendría lo mejor de los dos mundos, pero se quedaría todo tal y como estaba hasta ahora. Perdón que le he dado con la mano sin querer al micrófono, igual han oído un ruido. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Realmente lo que le interesa más al mercado es que se mantenga el Congreso dividido, porque tiene miedo a las medidas de unos y de otros en determinados aspectos. Aclarado esto, ahora viene la segunda parte y volvemos al artículo, porque esto es muy importante, ¿eh? Varios analistas de mercado espera que un Congreso dividido permita que la mayoría republicana del Senado bloquee las medidas para aumentar la ta. Pero ojo a lo que pone aquí. El control del Senado podría depender de dos elecciones indecisas en Georgia. Cuidado con esto. Aunque las acciones de Estados Unidos no parecían muy inquietas por esas elecciones el viernes, Murphy dijo que algunos inversores han estado comprando recientemente opciones que apuntan a un marco temporal de enero. Claro, ustedes podrán decir, ostras, ahora están tomando cobertura para enero, ¿por qué? Pues miren, por las votaciones para el Senado en Georgia. La estructura del plazo para los futuros VIX indica ahora que los inversores ven el mayor potencial para las oscilaciones del mercado en el periodo entre mediados de diciembre y mediados de febrero. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Por qué el mercado ahora ya no ve peligro ni volatilidad para ya? A pesar de las impugnaciones de Trump, ya hemos visto que es que no terminan de darle posibilidades, pero ¿por qué ahora se ponen a preocuparse entre mediados de diciembre y mediados de febrero?
Pues porque la segunda historia que se ha montado al mercado, insisto, cuidado con las interpretaciones, no se debe tomar decisiones operativas en función de fundamentales en este tipo de mercados, pero lo que está pasando es que como faltan por votar esos senadores en Georgia y alguno más, las votaciones son en enero, o sea, no vamos a saber nada del control del Senado ya hasta el mes de enero, ahora mismo están empatados, si no me equivoco, a 48, creo que están empatados a 48, yo donde lo he estado mirando todas las elecciones es aquí en la página del país, que la verdad es que lo ha puesto muy bien, teniendo aquí todo el esquema este todo muy bien puesto y se veía de un vistazo enseguida todo. Sí, efectivamente, ¿lo ven? El Senado está 48-48, faltan 4 senadores por dilucidar, gana 51, se gana con 51, no se está renovando todo el Senado, solo una parte, y entre esos 4 senadores que faltan por dilucidar, están esos 2 de Georgia. En la Cámara de los Representantes saben que el Congreso de los Estados Unidos se forma de 2 cámaras. La Cámara Baja, Cámara de Representantes, y la Cámara Alta, que sería el equivalente al Congreso nuestro. Para ellos el Congreso es la suma de los 2. Y el Senado, que sería para nosotros lo mismo que nuestro Senado, la Cámara Alta. En la Cámara Baja los demócratas van a ganar, porque tienen 213 contra 194 los republicanos, la distancia es enorme, quedan 28 puestos por dilucidar, y se gana con 218, solo le quedan 5 a los demócratas, parece casi imposible que se pudieran asignar tanto los republicanos por proporción de números, pero en el Senado la cosa, miren cómo está. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso dice esto el artículo. Claro, el mercado, el miedo que tiene ahora es que está muy contento con ese Congreso dividido, pero imagínense que en esas segundas vueltas y en esas elecciones para senadores que faltan en enero, ganaran 3 escaños los demócratas y tuvieran el control del Senado, aunque fuera por la mínima. Cuidado con eso, porque el mercado está muy cómodo y muy tranquilo con el Congreso dividido, pero si los demócratas controlaran el Senado, el mercado no le gustaría, y de ahí que estén comprando opciones para posible volatilidad, porque entonces sí que se hablaría de ola azul, y entonces el mercado se asustaría porque pensaría que va a haber bajada de impuestos, que va a haber líos con las farmacéuticas, perdón, subida de impuestos, que va a haber lío con las farmacéuticas y que va a haber pues mayores regulaciones. Ojo, a priori parece que el mercado haría eso, porque luego ya ven lo que ha pasado ahora con las elecciones, luego a lo mejor hace lo que menos te esperes. Pero esas reacciones de los operadores son por ese motivo. Así que hay que tener en cuenta que este es un tema que queda aparcado porque cualquier control del Senado de los demócratas cambiaría por completo las correlaciones que se han descontado ahora y el mercado volvería a ajustarse a esa nueva realidad y tendría seguramente reacciones pues con cierta violencia a priori, que luego pasa lo que pasa. Bueno, pues espero haberles podido explicar de una manera didáctica qué ha sido lo más importante de la semana, que es intentar entender por qué el mercado ha reaccionado así, aunque no se esperaba, y qué es lo que el mercado ve para el futuro, que ya lo han visto, que no es un futuro despejado para nada en absoluto, mientras no tenga claro cómo queda definitivamente el Congreso. Tiene claro que la Cámara de Representantes es demócrata, pero claro, si el presidente al final es demócrata, si el Senado por los pelos pasara a manos demócratas, tendrían una especie de como de mayoría absoluta, ¿no? Si equiparamos con lo que pasa aquí en España, por ejemplo, o en Europa, ¿no? Conseguir una mayoría absoluta pues te da pie a poder legislar lo que quieras, y eso no es lo que quiere el mercado, al menos a priori, aunque luego pues haría sus ajustes y sus cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos intentado analizar lo que para mí era la clave número 1, aunque he invadido parte de otras claves, que era muy importante para mí dejarles claro esto, que era las elecciones, por qué se ha reaccionado de esta manera imprevista y cuáles son las perspectivas. Me he dejado un tema en el tintero de esta clave número 1, que sería que Goldman, por ejemplo, ayer dejó muy claro lo que piensa la gran banca de inversión, Colanovic ya lo hemos dicho, considera que este es el mejor de los escenarios, siempre que el Senado no cambie de manos, y Goldman emitió una nota ayer mismo en la cual decía
entendemos que este resultado deja las cosas como están, no cambiamos previsiones económicas, no cambiamos previsiones de mercados, no cambiamos nada, todas nuestras previsiones siguen en vigor como estaban antes de las elecciones y pronosticaron un SP500 a 3.600 para finales de año. O sea que esto es lo que hay y no le demos más vueltas. Bueno, antes de seguir con más claves, repasar que en la semana finalmente la subida ha sido espectacular y tenemos 7,33% de subida para el S&P, 5,87% para el Dow Jones y 9,02% de subida en el Nasdaq. Y además hemos tenido durante la semana un hecho muy, muy interesante, que ha sido que el SP500 ha conseguido cerrar de los 5 días de la semana en 4 por encima del 1%, y eso no pasaba desde 1982. Desde 1982, fíjense la de años que hacía que no pasaba. O sea que ha sido realmente espectacular, ¿no? Ha sido realmente espectacular. Muy bien, vamos a seguir. Para mí la clave número 2 pues podría ser los ajustes que ha hecho el mercado al adaptarse a la nueva situación. Vamos a ser breves porque esto ya se ha hablado mucho por todos los medios y ya pues más o menos todo el mundo lo tiene claro. Pues esta nueva situación, digamos, que ya no es tan favorable para el sector de energías renovables, y el gráfico que tienen delante es cómo está haciendo en el año cada sector. Se me ha salido de marco, a pesar de que he reducido la imagen, no lo he conseguido poner bien, el oro, que lleva en el año un 27,9% de subida, y los bonos italianos, que es el segundo activo que más ha subido en el año, con un 8,4%. ¿De acuerdo? Y ahora vuelvo al gráfico. Bien, ha habido ajustes, el sector de energías renovables y solar y demás ya no lo tiene tan favorable con esta configuración de gobierno. A estos sectores sí les hubiera favorecido la ola azul. El sector de defensa pues se ha recuperado, porque a este sí que le favorece que no haya ola azul. Sector de farmacia también le favorece que no haya ola azul. El sector de infraestructuras pues le ha perjudicado que no haya ola azul porque se considera que bueno, pues habrá menos gasto. Y algunos otros sectores que han tenido ajustes menores pero que podrían tenerlos más en el futuro, como podría ser pues pequeñas compañías, que lo que piensa ahora el mercado es que al no poder tener un plan de estímulo fuerte, que es la parte mala de toda esta historia, pues a las pequeñas compañías van a sufrir por tener un estímulo menor que le pueda ayudar. Lo que pasa es que el mercado lo que está pensando es que queda claro que con un Congreso tan dividido el plan de estímulo no va a salir. Lo que se está descontando ahora ya no es que va a haber nuevas negociaciones, no, se está descontando que no va a salir el plan de estímulo. Y lo que están descontando ahora mismo los operadores, lo que se dice en las crónicas, banca de inversión y demás, es que lo que se descuenta es un pequeño plan de 500.000 millones de dólares. Es decir, lo que siempre había defendido el Senado republicano en su momento. 500.000 millones de dólares para los sectores más urgentes. Es decir, aerolíneas, nuevas ayudas para las familias y parados y alguna que otra cosa más, ¿no? Entonces, 500.000 millones de dólares, que no es poco tampoco, pero nada de los 2 billones que pedía, 2 billones y pico que pedían los demócratas, ni el 1,8 billones que estaba dispuesto a dar Trump. Parece que va a ser con este Congreso dividido y el mal, digamos, rollo que se está creando por las impugnaciones, el otro, no sé qué, las heridas que ha dejado la campaña electoral, atacándose los unos a los otros, pues parece que no va a ser nada fácil, al menos a corto plazo, esto. Así que el mercado se está empezando a conformar y a descontar con que solo caerían 500.000 millones de dólares. Eso sí que parece como mínimo imprescindible y muy urgente además, y ya sería, ahí sí que estarían demostrando todos, ya lo demostraron anteriormente, que todos eran unos políticos malos, los demócratas y los republicanos, los dos, al no ser capaces de llegar a ese plan de ayuda que necesitaba la economía,
y seguirían demostrando ya que son muy malos, si ni siquiera llegan a un acuerdo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado automáticamente se ha dirigido, ha puesto los ojos en la Reserva Federal. Porque dicen, bueno, pues si no me llega la ayuda por aquí, me llegará por el otro lado. Me llegará por el otro lado. La Reserva Federal, evidentemente, esta semana tuvimos reunión y la Reserva Federal salió a templar gaitas, a la defensiva y a templar gaitas. Eso faltaba, ¿no? No saben ni quién va a ser el presidente, ni quién va a estar en el Congreso. Y la política también influye mucho, es normal, no se van a mojar para que luego les diga a unos y otros. Entonces, estos están esperando a ver que escampe y a ver qué pasa, ¿no? Pero tampoco cerraron la puerta, muy al contrario, dejaron la puerta muy abierta a que en el mes de diciembre o enero pudieran aumentar las compras de activos. Las puertas están de par en par y posiblemente eso es lo que termine por suceder porque no tienen más remedio que tomar la batuta de lo que no va a poder hacer el gobierno por sus divisiones y sus peleas electorales, porque aquí yo sigo pensando lo mismo y aquí sí que voy a dar mi opinión, permítanmelo, y lo siento, pero es mi opinión. Yo creo que en la política actual los políticos siguen poniendo, y estoy hablando a nivel global, incluyo a muchos países, los políticos ponen por delante los intereses electorales, su propia supervivencia como partido, y luego van los intereses de la gente a mucha distancia detrás. Y lo siento y me da muchísima pena decirlo, pero es mi opinión y no veo que haya nada que haya pasado recientemente que me haga cambiar de opinión. Y aquí incluyo a todos en el saco, desgraciadamente. Sé que hay gente muy buena en política, pero estoy hablando de los grandes líderes políticos actualmente ahora, pues que todo el mundo va a lo suyo, ¿no? Y es una pena. Yo en ese aspecto estoy muy descontento. Bueno, pues es mi opinión personal. También tengo derecho a alguna que otra. Bueno, entonces, pues esto es lo que hay, ¿no? Ha habido muchos ajustes sectorales, muchos ajustes postelectorales, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Claro, si ahora ganara la mayoría en el Senado los demócratas, todos esos ajustes se volverían a cambiar. Imagínense, si hubiera una ola azul, pues yo no sé a nivel de mercado qué puede pasar, pero a nivel de sectores sí que el movimiento sería brutal, porque de nuevo habría sectores muy favorecidos por ese control absoluto demócrata y habría otros sectores pues muy perjudicados, petróleo, defensa, farmacia, que reaccionarían mal ante eso, ¿no? Y se vería favorecido pues otra vez pues los sectores de energías limpias, los sectores de infraestructuras y todo ese tipo de cosas. Bueno, esto es importante tenerlo claro. Volviendo al tema de bancos centrales, que es de lo que estábamos hablando, volviendo al tema de bancos centrales, yo creo que al final no hay nada más importante, hemos hablado muchas veces de lo de la K marsaliana, yo creo que esto es lo que domina el mercado de hoy en día. Podemos tener el virus. El virus, no voy a dar mucho la tabarra esta semana con ese tema, ya hemos hablado largo y tendido y la situación sigue empeorando. El virus está ahí, el virus conforme bajan las temperaturas va peor, esto va a seguir empeorando, ya veremos qué pasa. Es un factor negativo que está ahí, y va a seguir perjudicando mucho y vamos a ver al final los confinamientos que hay, que no hay. En Estados Unidos están superando los 100.000 casos ya diarios y ayer se leían predicciones que mandaban los casos diarios a cerca de 400 y 500.000 diarios cerca de las Navidades, una barbaridad, no sé si eso estará en lo cierto o no, pero eran páginas científicas, no eran páginas de economía, y este es un factor muy negativo que está ahí. Y esto también puede influir en lo que estábamos hablando, de que los bancos centrales tomen la batuta, visto que los gobiernos, por temas electorales, en este caso de Estados Unidos, el gobierno no va a tomar demasiado plan de estímulo, al menos a priori. Sería una gratísima sorpresa que sí que hubiera un plan de estímulo más fuerte y eso haría subir a las bolsas porque no es lo que se está descontando. Un plan de estímulo mayor de 500.000 millones de dólares ahora mismo no se descuenta. Si lo hubiera, sería muy favorable, muy favorable. Bien, teniendo en cuenta que los bancos centrales pueden tomar la batuta, al final, este mercado está donde está y no un 30% más abajo o un 50% más abajo por ese dinero de los bancos centrales, por esa K marsaliana, se mete tanto dinero en la economía que el dinero se desborda y monta burbujas en determinados activos.
Y es lo que hay. Y por favor no le demos más vueltas, no busquemos más explicaciones, no intentemos buscarle tres pies al gato ni misterios propios del programa de Jiménez del Oso. No. Meten tanto dinero que tapan todos los agujeros. Y lo van a seguir haciendo. Esa es la cuestión. La Reserva Federal ha dejado la puerta abierta, el Banco Central Europeo ya ha dejado la puerta abierta y este sí que ha dicho ya más o menos claramente que el mes que viene va a aumentar sus compras de activos, y el Banco de Inglaterra esta misma semana ha subido sus compras de activos. Entonces eso va a estar ahí. Y ese dinero de los bancos centrales fue capaz de tapar el agujero de una economía que está hecha unos zorros, sobre todo en Europa, y sin embargo los mercados subían con esa divergencia entre la realidad y los mercados que no habíamos visto nunca. Pues es por eso, por ese dinero que está tapando el agujero, por ese dinero que está tapando el agujero, por ese dinero que está tapando el agujero. Y eso tiene toda la pinta de que va a seguir. Tiene toda la pinta de que va a seguir. Que no lo duden ni un segundo. Y si las cosas empeoran, comprarán otra cosa. El Banco de Japón, como ya he dicho muchas veces, lleva comprando acciones la tira de tiempo. Pueden comprar, igual que compran bonos, ETFs y todo lo que les está dando la gana comprar, pueden comprar acciones y pueden comprar lo que les dé la gana. Esto es lo que hay. Que moralmente esto es un poco, que ya es una locura porque están eliminando el concepto de riesgo del mercado, porque están provocando que mucha gente adopte posiciones kamikazes, como los Robin Hood y como mucha gente de esta, que mucha gente se pueda meter en banca y en historias, en negocios que son una locura, pero como al final siempre me rescata el Banco Central Europeo. Yo me acuerdo de la serie de Billions, ¿no? En la serie Billions, cuando el protagonista, Bobby Axelrod, dice, yo lo que quiero es montar un banco. En los últimos capítulos de la serie, hasta que la pararon por el virus, no paraba de decir que quería montar un banco. Y recuerdo un capítulo que dice el protagonista, bien, es una serie de ficción, pero es que es lo que piensa la gente, ¿no? Decía, yo quiero montar un banco porque si va bien me forro y si va mal viene la Reserva Federal y me rescata. Y me mete dinero y hace lo que sea y empieza a inyectar dinero en la economía y calma las cosas. Con lo cual es el negocio perfecto. Bueno, pues eso es lo que no puede ser. Pero todo eso es un debate inútil. Aquí lo que importa es qué está pasando, qué va a pasar y qué puede pasar. Ya está. Y el que tengan razón o no, el que esto sea una locura o no, que esto sea, que estén provocando la burbuja del siglo o no, que lo están haciendo, lo están haciendo. Eso no es el objeto del debate. Y lo están haciendo, ¿eh? La burbuja era toma pan y moja. Bien, entonces, me parece muy interesante este trabajo que ha publicado la web marketwatch.com, que es un trabajo de Société Générale, que han hecho un cálculo muy bueno sobre dónde estaría el mercado. A ver, perdón. Bueno, no sé qué hago mal, que no puedo abrir la imagen. Vamos a dejarla así, aunque se ve un poco pequeñito. ¿Dónde estaría el mercado si no hubiera habido QE de la Reserva Federal? Lo han calculado muy fino y atención a las conclusiones. El SP500, que está por encima de 3.500 ahora mismo, según Société Générale, si no hubiera existido la QE, estaría por debajo de 2.000. Por debajo de 2.000. Ojo, ¿eh? Casi nada. El Nasdaq 100, que está por encima de 12.000, si no hubiera habido QE, estaría alrededor de 5.000. O sea, mucho menos de la mitad. Ojo, ¿eh? Ojo. Los bonos americanos a 10 años tendrían una rentabilidad cercana al 3% si no hubiera habido QE, cuando ahora están pues alrededor del 0,70 y tantos por cien. Estos tres son para mí, no sé si hay alguno más, bueno, ya son menos importantes, los tres gráficos más importantes de todo el análisis que estamos haciendo hoy. No se calienten la cabeza, no intenten operar por fundamentales, no abran cortos pensando que como el virus está muy mal y como hay cierta inestabilidad política el mercado va a bajar, porque el mercado ya no funciona así. Que a ver, que puede pasar y pueden acertar y ganar bastante dinero.
pero el riesgo de equivocarse es enorme porque ya las cosas no funcionan así. Ese no es el mecanismo de funcionamiento del mercado. El mercado ya no funciona como antes. Estos son los fundamentales, si son malos bajo y si son buenos subo. Ahora es, si los fundamentales son buenos subo, pero si los fundamentales son malos aparece un banco central, tapa todas las vergüenzas y entonces acabo subiendo igual. O me quedo lateral, o bajo pero me recupero muy rápido, que es lo que pasó en febrero. Creando una V ahí que eso no lo... Vamos, eso era una locura y muy difícil de pillar. No sé si me explico. Esto es fundamental, no nos equivoquemos, no me abran cortos porque los fundamentales... Me escribe mucho lector preguntándome, ¿pero esto no está para abrir cortos? Pues siempre mi respuesta es la misma, no. Que a lo mejor aciertan esos cortos, yo no digo que no, pero yo no pienso abrir cortos, ya saben que mi sistema es de no abrir cortos nunca por la simetría de la bolsa cuando estamos invirtiendo a largo plazo. Si estamos invirtiendo en swing trading o en intradía, por supuesto que me gusta abrir cortos, pero no a largo plazo, porque pasan estas cosas. Si usted abre cortos, le puede salir el Banco Central de turno, ahora usted abre cortos, porque el mercado empieza a caer con fuerza, ve que si llega a la media de 200 el SP500, llega a 3000, empieza a romperla, y entonces saldrá la Reserva Federal y dirá, amplío la QE al doble. En lugar de 120.000 millones, no, es que no sé cuánto compra la Reserva Federal. El BCE creo que eran... No me acuerdo la cifra exacta de cabeza, yo no sé si eran 120.000 millones al mes. No me acuerdo lo que está comprando la Reserva Federal. Pero bueno, les dirá, voy a comprar el doble. O si hace falta, les dirá, y voy a comprar acciones, como ya hizo el Banco de Japón, ¿y qué? Si es que pueden hacer lo que les dé la gana. Nos hemos metido ya en una dinámica de patada hacia adelante, de burbuja de deudas alucinante, todo el mundo endeudado hasta las cejas, los bancos centrales endeudados hasta las cejas, todos estamos endeudados hasta las cejas, pues ala, ya no podemos volver atrás. Esto no tiene remedio, patada hacia adelante. No sé si me he explicado. Eso les va a pasar al que se abra corto. Se tiene que mover muy rápido. A corto plazo sí se puede hacer, pero a medio plazo ni se les ocurra porque les va a aparecer esto, y esto es lo que está provocando estos gráficos. Miren dónde estaría el gráfico si no fuera por las QEs. Entonces me parece que lo teníais seleccionado, lo vi ayer por la noche y lo tenía aquí marcado para que no se me olvidara, que este trabajo de Société Générale me parece realmente espectacular. Luego haré una síntesis, resumen del artículo, lo pondré en la web para que lo puedan ver con más calma, o sea que no hace falta que se lo apunten, porque luego lo tendrán en la web y lo podrán ver. No obstante, vamos, entran a la página de MarketWatch y ahí lo tienen todo. Bien, a mí me parece que esto es importantísimo, importantísimo. Y creo que ya hemos visto lo más importante. Así que ahora vamos a relajarnos un poquito y a terminar de ver las claves 3 y 4. La clave 3 es, como siempre, estructura interna, y la clave 4, análisis técnico, que ya lo vamos a hacer pues un poquito más ligero, porque yo creo que el hilo conductor de lo que yo quería explicar ya ha quedado claro. Bien, estructura interna de mercado. Según Bank of America, y he de decir que esta semana no he podido conseguir el indicador Bull en Bear. Tranquilos, que lo conseguiré. En cuanto lo tenga, lo publicaré en la web. Pero esta semana las fuentes habituales que tengo, pues no lo he conseguido. A ver si lo consigo en breve. En cuanto tenga el dato, no se preocupen, que lo pongo en portada de la web. El último dato que teníamos era que estaba en 4. Este indicador se mueve lento. No sé, habrá que ver con esta subida. Es una lectura importante la de esta semana, a ver con esta subida dónde ha llegado. No se preocupen, que aparecerá. Igual durante el mismo fin de semana ya aparece. En cuanto tenga el dato se lo digo. Bueno, según Bank of America, aquí no aparece en la imagen, pero se lo digo yo, que lo tengo aquí anotado aparte. Ha habido 6.500 millones de entradas en bolsa. Bueno, pues normalilla, ¿no? Tampoco es una cosa muy, muy espectacular. Solo faltaba, ¿no? Con lo que ha subido, algo no hubiera entrado. Pero insisto, es una cantidad ridícula para lo que ha subido la bolsa. Vuelvo a mi teoría de los cierres de cortos, clarísimamente, ¿eh? Pero clarísimamente. En bonos ha habido salidas, es la primera semana de salidas desde el mes de marzo, pero muy poquita cosa, 1.300 millones de dólares. Imagino que es una cantidad irrelevante teniendo en cuenta lo que ha entrado en bonos, que estaba entrando a ritmo de 10.000 millones de dólares a la semana. Y en oro ha habido salidas pequeñas, muy pequeñitas, 500 millones. Bueno, tampoco es una cosa muy grave.
Luego, a nivel, aquí tienen de otros sectores, y en bolsa tenemos que en Estados Unidos hemos tenido la primera entrada de dinero en 3 semanas, pero como ven es ridícula, es una entrada absolutamente ridícula. Voy a hacerlo más grande para que lo vean mejor. 1.800 millones de dólares no es nada, es una porquería. Eso es muy poquita cosa. Ya ven, insisto en mi teoría de cierre de cortos, es que si no, no tiene explicación la subida. Poquísimo dinero. En Japón, ojo, porque Japón, que es mucho más pequeño, ha tenido 1.100 millones de dólares de entrada. Segunda semana de entradas. A mí me parece que está interesantísima la bolsa japonesa. Nosotros tenemos posiciones en carteras y en la SICAV también en bolsa japonesa, porque la vemos súper interesante. Ahora lo veremos en el aspecto técnico. Ojo a Europa, ojo a Europa, ojo al parche. Yo sigo teniéndole pánico a Europa. A mí mi modelo me ha pedido este mes que entrara un poquito en bolsa europea y no me he atrevido, de reconocerlo, no me he atrevido. Las salidas más fuertes de las últimas 4 semanas, ¿eh? En una semana de tira para arriba a base de bien. Las salidas más fuertes en 4 semanas. Europa está subiendo toda la semana al rebufo de lo que hace Wall Street, pero nuestros problemas internos siguen ahí. El virus no es republicano ni demócrata, el virus sigue ahí, ¿eh? Y Europa está muy perjudicada por el tema y Europa no ha reaccionado a tiempo, Europa no está poniendo ayudas, la economía española se está yendo al garete por culpa del virus, muchos países de la eurozona están con problemas muy graves, los datos macros son persistentemente claros de que la zona euro se ha ido a una segunda recesión y está todo muy mal, el sector de servicios nos está machacando con los confinamientos de ahora, esto va a ser peor. Este no es un mercado para operar por fundamentales, pero miren, alguna debilidad tenía que tener. Pues me he saltado el sistema y no le he hecho caso. Y es que no me fío de Europa. Bueno, pues miren, esta es la excepción que confirma la regla. No es un mercado para operar por fundamentales, pero aquí me he saltado mi propia regla. Es que no lo veo claro. Yo en Europa, y a lo mejor ahora sube el 40%, pero prefiero estar en Estados Unidos, en Japón y en emergentes, que es donde tenemos las posiciones ahora. Bueno, pues algún pecadillo hay que cometer de vez en cuando, ¿no? Emergentes, entradas de dinero, 7 semanas entrando dinero en emergentes, con una cantidad menor porque son bastante menores. Por estilo, entradas de dinero en pequeñas compañías, salidas de dinero en grandes compañías. En value, en salidas de 2.000 millones y en crecimiento también, 4.500 millones por sectores. Entradas en cuidado de la salud, evidentemente esto es por Biden. Entradas en sector financiero, evidentemente esto es porque Biden no puede poner regulaciones. Entradas en real estate, entrada en tecnología ya más moderadas. Y salidas, no hay y salidas en consumo no muy grande y no muy importante. Bueno, esto han sido los flujos internos. Insisto que les facilitaré el dato de Bull and Bear de Bank of America en cuanto lo tenga. Si algún amable lector lo tiene ya, pues si es tan amable de pasarlo para que lo podamos ver todos y compartirlo, pues le quedaría muy agradecido. Más estructura interna. En bonos, a mí me sigue pareciendo que las posiciones de los hedge fund cortos son una barbaridad y que son de sentimiento contrarios, que es una locura. Otra vez han vuelto a batir el récord de cortos. Es una barbaridad los cortos que hay ahí. Es que está todo el mercado corto en el futuro del bono americano a 30 años. Demasiados cortos para mí. Creo que esto empieza a ser peligroso. Y de hecho en la semana el rebote que han tenido al alza ha hecho mucho daño, como se puede ver ahí. En pequeñas compañías del Russell se mantienen los largos, como vemos, más o menos estables, no hay mucha variación. En el SP500, atención, porque aquí sí que les ha entrado dinero. Estos han aumentado los largos al mayor nivel de largos desde enero del 2019. No es que sea un nivel de largos muy espectacular, pero es que hasta ahora era difícil ver que se pusieran largos los hedge funds. Recuerden que los hedge funds son solo una parte de las manos fuertes. Pues bueno, pues tienen los largos mayores desde junio del 2019, o sea que están bastante fuertes al alza ahí. Aquí sí que ha habido una pequeña parte de dinero que no ha sido de cierre de cortos, sino que ha entrado de dinero real. Y en el Nasdaq, pues no me he acordado de grabar el gráfico, pero han bajado un poco los largos y se han quedado con muy poquito saldo, prácticamente neutrales están en el Nasdaq, no sé, un movimiento un poquillo raro.
Miren, aquí lo tienen, aunque la imagen se ve un poco pequeñita, pues prácticamente han eliminado su saldo neto largo. Bueno, pues esto en cuanto a las posiciones de los hedge. Les hablaba hace un segundo que las previsiones en Europa pues son bastante torcidas y este gráfico de Goldman es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Ilustra un poco lo que acabo de decir. La parte que está en gris significa en cuánto ha empeorado la previsión. Es decir, para la eurozona ahora tienen previsto que en el cuarto trimestre haya un descenso del 2,3% y esto significa que han bajado la previsión 4,5 puntos. Que lo han puesto de una manera que induce a la confusión. Es decir, antes tenían más 2,2 y ahora menos 2,3, menos 4,5 puntos. En Alemania ahora esperan para el cuarto trimestre menos 1,5%, 4 puntos 2 a la baja, en Francia menos 3,8, 5,8 puntos, en Italia menos 2,3, menos 4,7 y en España esperan un menos 3,3 en el cuarto trimestre con 5 puntos de bajada. Respecto al primer trimestre, las previsiones son de muy ligera recuperación. En suma, que Goldman lo que piensa es que Europa pues se ha frenado, estas no son las previsiones que había al principio y todo el mundo está bajando las previsiones fuertemente por culpa de los nuevos confinamientos y de la evolución del virus, que nos parece muy inquietante. Muy bien, pues terminamos con análisis técnico, vamos a ser breves, que ya llevamos mucho vídeo. En el DAX alemán, pues durante la semana hemos tenido un hito técnico muy importante y que es lo mismo que ha pasado en toda Europa, con lo cual valga el análisis del DAX para el Eurostoxx, para el Stoxx 600. Tras haber perdido el suelo del canal lateral y la media de 200, pues nos hemos vuelto a meter dentro. Esto es muy positivo. Ahora igual nos volvemos a meter en lateral, no lo sé, pero de momento estamos otra vez cerca del centro del lateral y de nuevo vuelve a ser soporte pues la media de 200 y los suelos del lateral. No se puede dar este mercado como alcista ni de broma mientras no rompa el lateral por arriba y eso ahora mismo no parece que sea tarea fácil, ni mucho menos. Pero es muy importante que se ha tranquilizado todo porque se ha neutralizado el intento de ruptura, que parece que ha sido un intento de ruptura falso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sé que alguno de los lectores más avezados, que tengan buen ojo para ondas, estarán diciendo, ¿y esto no podría ser 1, 2, 3, que siempre es la onda más larga, 4 y que luego venga 5? Pues no, no puede ser. No puede ser porque se ha solapado con la onda 1. Es que esto me lo ha preguntado ya algún lector. No puede ser, y algún alumno del máster que también, como tratamos este tema, no puede ser porque se ha solapado con la onda 1. No puede ser que la 4 esté por encima del pico de la 1 y ya está ampliamente por encima, pero ampliamente, con mucha diferencia. Con lo cual ese conteo no vale. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo que se ha metido lateral. Es que eso no se puede, es una regla que se olvida mucho, pero no se puede solapar la 4 con la 1, que sería en todo caso esta, si estamos teniendo una estructura de caída. Con lo cual el conteo ahí no nos vale. Puede ser que esto esté dentro del lateral y lo que sí que puede ser es que esto sea 1, 2 y que ahora viniera una larga 3 devastadora. No lo sé, no tengo ni idea. Eso ya son hipótesis, pero el conteo ese no sería correcto. El anterior. El IBEX, que tiene un gráfico muy diferente a los demás, pues lo único que ha hecho es conseguir meterse un poco otra vez ahí en una zona más o menos neutral, pero su tendencia sigue siendo claramente bajista y se puede seguir canalizando claramente toda la caída en un canal bajista. Lo que se ha limitado es pues a irse a la zona de techo del canal bajista, pero tiene que demostrar muchas cosas y cambiar muchas cosas para que podamos variar la opinión que tenemos sobre él. El euro, movimientos muy interesantes durante la semana, se está dirigiendo otra vez a la zona de máximos de ese largo lateral que tiene desde el mes de agosto. Tenemos una zona de resistencias muy difícil y muy difícil de pasar, entre 1,20 y 1,2010. Muy difícil, esta zona es muy difícil de pasar. Además es una zona en la cual el Banco Central Europeo empieza a hacer intervenciones verbales. Resistencia fortísima. Romper esa resistencia le haría volar, pero no es fácil.
hay que tener en cuenta que el dólar, con la interpretación que se está haciendo de lo que ha pasado, el dólar lo que tiene ahora es que como hay menos posibilidades de plan de ayuda, hay menos posibilidades de que el déficit incremente mucho su capacidad de, ¿no?, de aumentar, y esto en teoría le favorece. Lo que pasa es que lo que le ha perjudicado es que ha dejado de actuar como valor refugio porque porque la bolsa se ha tranquilizado mucho y también le ha perjudicado el que las rentabilidades de los bonos se calmaran al no haber ola azul, que era uno de los miedos. El mercado de bonos se ha recuperado notablemente, pues gracias a que al no haber ola azul, pues ese trade de reflación que se estaba haciendo, pues ha desvanecido un poco. Y la recuperación del bono americano a 30 años pues fue muy grande. No obstante, no ha conseguido aún estabilizarse por encima de la media de 200, que es el nivel peligroso, y de hecho sigue estando por debajo. Pero este ha sido uno de los mercados que más han reaccionado pues al tema de que el Congreso esté dividido y que ya no se vayan a tomar esas grandes medidas que se esperaban. Muy interesante, y nos dejamos para lo último el SP500 y el Nasdaq, muy interesante, no, este no, el oro, vamos a quitar este, muy interesante el oro, porque ha habido variaciones sustanciales durante la semana. Ya saben que no queríamos ni mirarlo porque llevaba mucho tiempo en lateral, que daba la cosa un poco asco, pero está rompiendo la media de 50, la media de 100 y el techo de este lateral en el que estaba metido desde septiembre. Esto empieza a tener visos alcistas. Es curioso porque el oro es muy sensible a los planes de ayuda y ahora más bien hay posibilidades de menos plan de ayuda, pero el caso es que está reaccionando bien por la debilidad del dólar, seguramente. El caso es que está rompiendo niveles importantes. Ojo, porque ya la perspectiva, si termina de consolidar esta ruptura, la semana que viene vuelve a tener perspectivas muy interesantes por encima de 2000, y hay ya varios bancos de inversión que están advirtiendo que tras este movimiento, si retomara la tendencia alcista, el objetivo a medio plazo son $2.300. Y a mí no me parece ninguna tontería. No lo veo para nada descartable que eso pueda suceder en el medio plazo. Al final el oro lo que se ha tomado es un larguísimo respiro de su tendencia alcista previa. El respiro ha sido de los largos y ha estado en una zona donde no apetecía nada entrar, pero si se volviera a despertar, y desde luego tiene ruptura técnica ahí, hay que terminar de confirmarla, pero es una ruptura técnica clara, volvería a estar muy interesante desde el punto de vista alcista. Si se vuelve a meter por debajo de los niveles que está rompiendo ahora, automáticamente este análisis quedaría invalidado. Y en cuanto al SP500, pues parece que se ha metido en un rango lateral, al final ni era un doble techo y posiblemente no fuera un doble suelo, sino simplemente bandazos dentro de un lateral amplio. Ahora tiene un nivel de resistencia importantísimo en la zona 3600. Goldman es el objetivo que le da para finales de año, otros bancos de inversión es el objetivo que le da para finales de año, y lo que da la sensación es que si consiguiera romper esa grandísima zona de resistencias, el siguiente objetivo es 3900. Por proyecciones y por comentarios de los bancos de inversión no hay nada entre medio. Se podría ir a 3.900, pero tiene que romper esa resistencia. Es mucha resistencia esa, ¿eh? Ahí hay mucha gente que va a tomar beneficios, que va a cerrarse, que va a ponerse cortos y que va a hacer de todo. Romper esa resistencia sería vital. Por debajo, pues hombre, por debajo de la media de 50 que ha conquistado con mucho esfuerzo, pues volveríamos a pensar que el mercado se está debilitando mucho, 3.380, pero evidentemente mientras no pierda este mínimo de aquí, seguiría en lateral, sin más historias. Y es que si pierde ese mínimo de ahí, se encuentra muy rápidamente con la media de 200, que no nos parece nada fácil perderla, salvo que apareciera un catalizador negativo de bastante envergadura. Y recuerden que cuando el mercado vaya para abajo, hay gente en la Reserva Federal y en los otros bancos centrales que se ponen a pensar. Ojo con eso, porque es que hasta incluso en una debacle como esta, el grado de recuperación que hubo tan rápido solo se puede explicar, como hemos dicho antes, con ese trabajo de Société Générale y con la cam marsaliana de la que hemos comentado. En cuanto al futuro del Nasdaq, pues la misma lectura que con el SP500. Está en un lateral, con una resistencia muy importante aquí en toda esta zona de máximo. Romper esa resistencia le podía hacer volar,
igual, exactamente igual que el SP500, y si perdiera los mínimos, pues ahí sí que ya empezaría la cosa a ponerse más fea y podría caer hasta la media de 200, que él tiene bastante distancia hasta la media de 200. Y la media de 200 ya sí que nos parece un nivel bastante difícil de romper. Eso sería un poco el esquema que podría tener el Nasdaq. Última bolsa, como hemos prometido, que analizamos, la bolsa japonesa, que está interesantísima, Nikkei 225. La verdad es que nos está viniendo muy bien las plusvalías que está dando esta bolsa, que está muy bien. A ver, Kolanovic de JP Morgan, si recuerdan, ha estado varias semanas advirtiendo de que la bolsa japonesa estaba lista para romper resistencias. Visto así, con el gráfico de relativamente corto plazo, se ve que está rompiendo una zona de resistencias importante, pero que tampoco es para tanto. Pero si les pongo el gráfico mensual, verán que sí que es importante, porque en realidad está atacando, aún no lo ha confirmado, pero está atacando la zona de resistencias que si la rompe se mete en máximos no vistos desde el año 1991. Ahí es nada, ¿eh? Entonces, el potencial que tiene la bolsa japonesa, y más en este periodo de fin de año, que suele ser favorable, ellos, el tema del virus, ojo, que lo tienen controlado. No es como aquí. No tienen la preocupación que tenemos nosotros con el virus. Y evidentemente ellos, las elecciones americanas, les da igual porque son de los pocos países que tenían un acuerdo comercial con Estados Unidos no belicoso. Con lo cual a ellos les da lo mismo uno que otro. Entonces, con todos esos parámetros, si técnicamente hablando se rompiera esta resistencia y se consolidara, la bolsa japonesa está para estar porque tendría un potencial brutal. Pero hay que romper, ¿eh? No está roto, hay que romper, hay que consolidar, hay que estos procesos llevan un tiempo, hay que tener calma, pero si se consolidara la ruptura, el potencial que tiene esta bolsa es un rara avis, puede ser muy importante. Y más con el Banco Central que tiene, que ya se ha echado literalmente pues, el mercado a la espalda desde hace tiempo. Pues nada más, como todas las semanas, pues decirles que este es mi humilde análisis, que puedo estar equivocado, que el mercado está muy difícil, tomen mis palabras siempre con mucha precaución. Mi consejo es que intenten quedarse de todos los datos que he dado, pues con los que más les pueda interesar y que no se fíen de nadie, ni de mí tampoco, porque mucha gente pues intentamos analizar esto lo más honestamente que podemos, pero está difícil de narices. Así que hagan su propio análisis, que es el único que vale. Si he conseguido aportarles datos que puedan ayudarles para llevar a cabo ese análisis, pues doy mi trabajo por bien hecho, y si no, pues lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Les recuerdo que en serenitymarket.com siguen teniendo durante toda la semana información financiera al minuto de todo lo que pueda pasar y sobre todo con interpretaciones pues un poco por detrás de lo habitual, que es de verdad lo que interesa. Muy buen fin de semana, cuídense mucho, le deseo lo mejor a mi pequeña familia de lectores y pequeños escuchantes, madre mía, y de escuchantes. Mi familia de lectores y pequeños escuchantes, no, los que escuchan son más bajitos, ¿no? Ay, es que estoy cansado, llevo 1 hora y media de vídeo y ya no tengo a estas horas la misma frescura de cuando he empezado a grabar el vídeo. He empezado a las 8 y son ya las 10 y 4 minutos de la mañana, pero como hago muchas paradas para ir ajustando gráficos y repasar un poco lo que voy a decir, pues estoy un poquito cansado. Lo dicho, que muchísimas gracias, son ustedes mi pequeña familia, yo estoy muy orgulloso y muy feliz de tenerles ahí siempre y con esos correos y esos ánimos que mandan siempre. Es que dan sentido a todo el trabajo, ¿no? De verdad que no puedo tener más suerte. Y sobre todo, recuerden, feliz Navidad. Ya estamos en Navidades, hay que disfrutarlas ya, no hay que esperar al núcleo duro de las Navidades a finales de diciembre. Son demasiado bonitas y hay que disfrutarlas ya. Cuídense mucho, buen fin de semana, hasta la vista, hasta el lunes.